De las pruebas de hipótesis vamos a utilizar la prueba T. Primero la prueba T de un parámetro, la que pone en correspondencia los valores muestrales con valores poblacionales hipotéticos. Vamos a plantear la hipótesis según la cual el ingreso salarial promedio de Córdoba estaba por debajo de un salario mínimo y medio en el tercer trimestre de 2018. Entonces, el comando para la prueba, no requerimos ningún paquete especial. El comando para las pruebas T forma parte del paquete base de R. Se llama t-test y vamos a ponerle un signo de pregunta adelante para que nos dé la ayuda del comando. Prueba T de student. T-test, y lo único que da es una xi. X, un valor numérico, ¿sí? Un vector numérico de datos. Y es un valor opcional que también puede tener datos para hacer las comparaciones. Alternative quiere decir la elección, si la prueba es unilateral, bilateral, por defecto es bilateral. Y mu es el valor de la media hipotética, en el caso de una prueba para un parámetro. Entonces vamos a aplicar nuestra prueba T a la variable ingresos, seguimos con la misma, asalariados con ingreso Córdoba, pesos PP08 de 1, esa es nuestra variable, la vamos a confrontar con el parámetro mu igual a 15.000. El salario mínimo de tercer trimestre de 2018 era de 10.000. Vamos a poner 15.000 como valor de referencia y vamos a dejarla unilateral. La vamos a dejar bilateral. Por defecto, la prueba se hace de manera bilateral. El resultado dice cuáles son los datos. Nos da el valor T, menos 0,40, los grados de libertad, 723, N-1, 724 era la cantidad de observaciones que teníamos en la muestra, N-1 son los grados de libertad, el valor P es 0,62, es un valor grande, y que no permite rechazar la hipótesis nula. La hipótesis alternativa lo que afirmaba es que la media verdadera no es 15.000. Como resultado adicional, ofrece un intervalo del 95% de confianza para la media. El hecho de que el intervalo que va de 14.000 a 15.500 contenga al valor hipotético, que era 15.000, es una señal de que no hay suficientes razones para rechazar la hipótesis nula. El estimador muestral es 14.000. Entonces simplemente toda la información referida a la prueba T está contenida acá. El valor T, los grados de libertad, el valor P que conduce a la toma de decisión y cuál fue la hipótesis alternativa. Si quisiéramos una prueba unilateral, por ejemplo, una prueba unilateral izquierda, preguntándonos si el valor de los ingresos de Córdoba están significativamente por debajo de 15.000, que es un salario mínimo y medio, entonces indicamos que alternative igual, y veamos, para acordarnos cómo escribirlo, acá en la ayuda dice, la alternativa se puede poner two-sided, pero eso no hace falta ponerlo porque es la que da por defecto, less cuando es menor y greater cuando es mayor. Entonces LSS es less, y ahora lo único que dice es que la hipótesis alternativa es que la verdadera media es menor a 15.000 y nuevamente el valor P es 0,30, un valor grande que no permite rechazar la hipótesis nula. Entonces concluimos que no hay evidencia para creer que el ingreso en Córdoba haya sido menor a un salario mínimo y medio en el tercer trimestre de 2018. Para comparar dos grupos, la prueba T para muestras independientes es exactamente la misma prueba, el mismo comando t-test, pero acá donde dice el valor de I nos permite ingresar la otra variable, la variable que va a definir los grupos. Esa variable que va a definir los grupos, vamos a hacer una comparación de los ingresos salariales entre varones y mujeres. Entonces, simplemente t-test, la variable asalariados con ingresos Córdoba, pesos PP08
de 1, y el conector entre la variable cuantitativa que se compara y la variable dicotómica que define los dos grupos es el mismo que utilizamos para el EM. Es ese guión curvo que lo hacemos con Alt 126. Y la variable que tenemos es de la misma base, asalariados con ingreso Córdoba, pesos, sexo, ¿sí? Que la habíamos definido antes. Simplemente la dejamos así, no le pedimos ninguna cuestión extra, luego vemos qué resulta. Indica que es una prueba de Welch. Lo que quiere decir es que hizo la corrección de las varianzas, comparó las varianzas de los dos grupos primero y en base a eso decidió cómo calcular el valor T y los grados de libertad también. De modo que el valor T en este caso resulta 6,27, los grados de libertad son 720 y el valor P es 6,12 por 10 a la menos 10. O sea, un 0,9 ceros y recién el 6. Es decir, un valor muy pequeño de P que conduce a que se rechace la hipótesis nula, que en este caso lo que decía es que, por si no lo descubrimos, por si no lo recordábamos, acá lo indica, que la hipótesis alternativa dice que la verdadera diferencia entre las medias no es 0. O sea, hemos hecho una prueba bilateral. Por eso, al no decir nada, por defecto la prueba es bilateral. Entonces, este valor P conduce a que se rechace la hipótesis nula. Hay evidencia para rechazar la hipótesis que dice que las medias son iguales. El intervalo de confianza para la diferencia, este intervalo estima la diferencia entre las medias. Está entre 2.900 y 5.600. Si uno observa los valores muestrales, 16.000 para los varones y 12.000 en la media del grupo de las mujeres, puede interpretar esta diferencia como en favor de los varones, es decir, el ingreso promedio de los varones se encuentra por encima del de las mujeres en una magnitud que, con una confianza del 95%, podemos estimar a través de ese intervalo. Leído de una manera estrictamente formal, el intervalo 2.932-5.604 contiene, con una certeza del 95%, a la verdadera diferencia entre las medias de ingresos salariales de varones y mujeres en Córdoba en el tercer trimestre de 2018.